Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. A nombre de Mutual de Seguridad queremos darle la más cordial bienvenida y agradecer su inscripción a este webinar de incendios forestales y antivirus. En esta oportunidad tendremos la participación de dos facilitadores, iniciando con don Cristian Ramírez. Él es consultor de gestión en riesgo de desastre de la Subgerencia de Sistemas de Gestiones y Factores Humanos y Organizacionales. Y posteriormente empezaremos con don David González, que es el jefe de higiene ocupacional de la subgerencia de especialidades de Mutual. Así que por favor a todos les recordamos que el medio de comunicación durante esta actividad va a ser a través del chat, por lo que pueden dejar sus dudas a través de ese medio y así poder responderlas al final de esta presentación. Así que ahora para dar inicio a esta exposición, los dejo con nuestro primer expositor, que va a ser don Cristian Ramírez. Así que, don Cristian, los dejo ya para que podamos iniciar. Bien, muy buenos días a cada uno de ustedes, día 22 de noviembre. Ya este año nos queda poco para finalizar, lo cual significa que tengamos que, por supuesto, ir extremando algunas medidas que nosotros vamos a siempre implementar para poder reducir este riesgo que es significativo. Voy a compartir una presentación que está preparada para esta actividad. Vamos a ver ahí. Me indican, por favor, si se ve. Ahí me podrían, denme un minutito. Vamos acá. No, ahora hacer otra. Un minuto. Voy a compartirla mejor de manera directa. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy son estos dos grandes temas que vamos a trabajar en, básicamente, en primera parte de la presentación. Voy a hablar del riesgo de desastre asociado a incendios forestales. ¿Me confirman ahí si se ve? ¿Si se escucha? ¿Sí? Entiendo que sí. Si no, me dirían que no. Por lo tanto, vamos básicamente a poder ver cuál es la metodología oficial para poder abordar el riesgo de desastre de incendios forestales. Cuando hablamos de riesgo de desastre, hablamos de un riesgo que tiene que ser previamente identificado en cada uno de los centros de trabajo, entendiendo de que también vamos a convivir entre los espacios urbanos y rurales, lo que se denomina zona de interfaz o de interfase, en las cuales podrían verse afectados nuestros centros de trabajo, y eso es muy importante tener presente que no solamente actividades que se desarrollan en zonas rurales, sino que también podría generar una exposición a este tipo de amenaza, también actividades que desarrollan también en ámbitos urbanos, como se han dado durante los últimos años. Este es un fenómeno de mucha preocupación a nivel internacional, está abordando las principales miradas también del mundo del riesgo operacional y riesgo de continuar el negocio. En los principales informes internacionales, sobre todo asociado por altas temperaturas y efectos del cambio climático, que van a también ir marcando esta condición. Solamente les traigo algunos antecedentes previos antes de hablar directamente de este riesgo. Según la Organización Meteorológica Mundial, que es el ente que configura cada uno de los elementos, uno de los factores importantes de las condiciones meteorológicas, es que este año 2024 probablemente va a ser el año más cálido registrado en la historia, en función de todas las estaciones meteorológicas que se han detectado, la teledetección, la presencia también de imágenes satelitales, donde hemos superado el umbral de los 1,5 grados que nos habíamos propuesto en función de hoy día el Acuerdo de París, ¿cierto? Que se estableció para alcanzar de aquí al 2100 esta temperatura. La verdad que nos vamos muy bien en ese sentido, hemos superado este umbral. Vamos a vivir fenómenos extremos, incluyendo las altas temperaturas, un factor también condicionante frente a esta situación, como es de público conocimiento también, no solamente en nuestro país, sino que también a nivel mundial. Las principales agencias internacionales, por ejemplo, NOAA, Estados Unidos, o el Centro de Investigación asociado al fenómeno del niño, CIFEN, señalan que probablemente el fenómeno de la niña, que es el que va a ir marcando un poco la presencia de esta condición o factor de riesgo, es que probablemente estemos en un año, transitando un año de transición de un fenómeno del niño que fue bastante intenso en nuestro país, con precipitaciones importantes, condiciones meteorológicas que probablemente se ven marcadas, muy frecuentes, o incluso no tan frecuentes, pero con muy alta concentración, en el periodo octubre de 2000 a diciembre de 2024, con un 57% de probabilidad. Y esta condición es probable que persista hasta enero-marzo del 2025, eso señala la agencia de Estados Unidos. Y el Centro de Investigación acá en Latinoamérica señala que el 70% probablemente va a estar presente entre diciembre y febrero.
Por lo tanto, probablemente, escuchando ahí también a algunos especialistas a nivel nacional e internacional, vamos a ver un fenómeno del niño un poco más corto, más acotado, que se demora un poco en ingresar, lo cual está asociado principalmente a una moderación de las temperaturas de precipitaciones, lo cual podría darnos ciertos alivios, por lo menos en esta variable meteorológica, pero en cierta medida no es algo concluyente porque tenemos el escenario de cambio climático que nos está generando también esta variabilidad o mayor impacto. Y tal es así que, por ejemplo, como indica ahí la imagen, se pronostica de acuerdo a la Acción Meteorológica de Chile, organismo oficial como establece hoy día el artículo 4D del decreto 86 de la ley 21.364, tendríamos temperaturas máximas más altas de lo normal sobre el umbral de los últimos climatológicos, últimos 30 años, y con temperaturas mínimas bajo lo normal, o sea, una amplitud térmica, por lo menos en Chile central, bastante más prolongada, lo cual, por supuesto, va a significar que tengamos también condiciones, sobre todo en altas temperaturas, para la ocurrencia de este evento, pero como les mencioné, estamos ahí un poco estudiando este fenómeno, cómo el fenómeno de la niña podría impactar en la moderación, pero cómo la variable cambio climático también podría incrementar. Tal es así, esto es de preocupación porque la temporada anterior, las temporadas que finalizó, se toma siempre como pronóstico en realidad. Esto también un poco se cuestiona hablar de temporadas desde forestales porque ya tenemos incendios forestales en distintas épocas del país, pero por lo menos hasta mediados de año, de este año, tuvimos cerca de 6.000 focos de acuerdo a CONAF, 73.000 hectáreas quemadas que fueron significativamente menores que el año anterior, pero lamentablemente con un escenario bastante, con mucho impacto relacionado a la ocurrencia o la exposición también asociado a las ciudades, ¿cierto? Como un poco les mencioné. La- las las actividades productivas y las actividades también, los asentamientos humanos están cada día, se localizan en zonas cercanas a zonas rurales y por lo tanto eso va a significar que podamos tener también esa precaución. En nuestro caso también con las personas trabajadoras que operan en esta actividad. Bueno, ¿qué es un incendio forestal? Hay mucha literatura al respecto, no voy a profundizar. Nosotros tenemos un curso específico que los vamos a mencionar también a gestión de riesgo de incendios forestales, pero básicamente vamos a tomar acá el ente oficial, ¿cierto? Que es UNEMI hoy día SENAPRED, tomando ahí la base en su glosario del año 2021 de gestión de riesgo de desastre, que señala que un fuego, sin importar su origen y tamaño, se puede prolongar en distintos terrenos, ¿cierto? Tanto del ámbito rural, e incluso acercarse cada día más a lo que conocemos como incendio estructural o zonas urbanas, o como la geografía denomina el periurbano, a través de vegetación leñosa, arbustiva, herbácea, viva o muerta, entendiendo que también, definición clásica, ¿cierto? Pero también tenemos otros factores asociados a que, como hay actividades productivas o las personas se asientan cada día más en este tipo de terreno, también tenemos la presencia de sustancias probablemente y materiales, sustancias y mezclas peligrosas que podían darse, materiales también que pueden generar combustión y también, por supuesto, la actividad humana que también influye en muchos de estos elementos. Considerar, por supuesto, que, como acabo de mencionar, las actividades, sobre todo las zonas de interfaz entre actividades urbanas y rurales, donde probablemente se localizan centros logísticos, actividades productivas, asentamientos humanos, como acabamos de mencionar, conviven las personas, viviendas y otras estructuras, incluyendo también centros de trabajo, que al tomar en contacto puede generar una condición de riesgo que puede afectar gravemente su vida, afectar las instalaciones productivas y poder interrumpir la continuidad de las actividades o la continuidad del negocio. Como acabamos de mencionar, hay tres grandes factores que influyen, que por un lado es material combustible, que es la biomasa, a través de distintos tipos de componentes, como los que ahí se señalan. Por otro lado, el tiempo atmosférico, el factor 30-30-30, siempre que se ha mencionado, temperaturas sobre 30 grados, humedad relativa bajo 30% y también vientos, velocidades de viento sobre 30 kilómetros por hora pueden influir también en la propagación. No es que sea esto tan de alguna manera preciso, porque también podríamos tener también escenarios con menores temperaturas, menores condiciones, porque este es uno de los factores que influye, pero claramente van a influir en que se propaguen este tipo de fuegos sin control, afectando, por supuesto, dependiendo de la dirección en la que toma este incendio y poder afectar, por supuesto, o acercarse también a actividades urbanas. Por otro lado, condiciones de topografía influyen significativamente en la pendiente, la exposición y el relieve, que eso además lo saben muy bien las personas que realizan, por supuesto, combate a incendios forestales.
Dicho eso, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo los centros de trabajo pueden identificar también este riesgo para poder tratarlo, reducirlo, a partir, por supuesto, de lo que se establece, ¿cierto? Dentro la identificación a través de matriz, identificación de peligro o evaluación de riesgo, de tal manera que la medida de control, que es lo que nosotros vamos a mencionar, va a ser el plan de gestión de reducción y respuesta frente a este incendio forestal. Eso es muy importante señalarlo. Y para eso, un poco ingresando al primer elemento, que es poder diagnosticarla, tener presente que la no institucionalidad establece en el artículo 80 en el decreto 86, artículo 4, ¿cierto? Que el organismo técnico es CONAF para poder identificar y poder caracterizar esta amenaza, este fenómeno que tiene una componente principalmente de actividad humana. 99,7% de los incendios son por actividad humana, donde más allá del 28% negligencia, perdón, de actividad intencional, de acuerdo a lo que señalan las investigaciones, hay un 64% que sí es de negligencia y por lo tanto acción o falta de acción que se desarrolló, por lo tanto se puede prevenir. Podríamos previamente concluir que es muy importante identificarlo para poder desarrollar acciones que permitan reducir tus graves consecuencias. Y de ahí el botón rojo, ¿cierto? Que este sistema que promueve la Corporación Nacional Forestal o CONAF, dentro de la sección de análisis y predicción de incendios forestales, donde diariamente se van estimando cómo en estas layers o capas de información, cómo conviven las condiciones meteorológicas, las condiciones propias de la humedad, el viento, la biomasa y, por supuesto, el índice de sequedad que incrementa esta probabilidad de riesgo asociado a la materialización, por supuesto, de esta situación, de este fenómeno, y señala que está diariamente generando ese pronóstico. Tal es así que consulté el día de hoy, y estamos, por lo menos el día de hoy, se señalan que 47 comunas que tendrían esa exposición, en las cuales, lógicamente, vamos a ir incorporando y reforzando todas las acciones preventivas y acciones reactivas, ¿cierto? En el caso que tengamos que generar una respuesta frente a la materialización de este riesgo. Y por lo tanto es muy importante, y yo les señalo a ustedes en su centro de trabajo, que podamos estar consultando diariamente esta información. Ahora, entendiendo que estamos dentro de un sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres, una nueva institucionalidad, la Ley 21.364, con tres reglamentos que conviven, que establecen obligaciones tanto en lo sectorial como en la decisión política administrativa del Estado, hasta la comuna, por supuesto, tener presente que con esta información el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, o SENAPRED, va levantando, generando condiciones de información a lo que nosotros denominamos alerta, ¿cierto? De hecho, estamos ante una condición de alerta temprana preventiva que les voy a mencionar desde el día 2 de agosto entre la región de Atacama, ¿cierto? Y Magallanes y Antártica chilena, incluyendo, por supuesto, la región metropolitana, pero podría incrementarse tanto en el ámbito nacional, regional o comunal, pasando a alertas amarillas cuando este evento tiene la capacidad y las condiciones para que se pueda incrementar tanto en términos de impacto o severidad, pero también con extensión, porque se conjugan estas tres variables que acabamos de mencionar, y podría, en su caso más gravoso, poder llegar a denominarse una alerta roja. La alerta roja es el estado de mayor preocupación donde todos aquellos recursos que fueron preparados para la respuesta. Y lógicamente, previamente nosotros trabajamos para reducir ese riesgo, que efectivamente pudiera generar una menor posibilidad que se materialice, se establecen a través de lo que se conoce como la alerta roja, donde acá hay una información muy importante, además de esa nota que acá les dejo, consultar diariamente a través del portal senapre.cl, infórmate, alerta, que ante la declaración de un aviso de evacuación a través del sistema SAE, tenemos que nosotros suspender actividades y proceder a la evacuación de personas trabajadoras. Por lo tanto, vamos a tener que permanentemente estar evaluando en función, por supuesto, de los datos oficiales que establezca la comuna, de cuáles serían aquellas zonas que tienen, bajo esa condición, una mayor probabilidad o protección. Pero por otro lado, sabemos que, por supuesto, las condiciones cambian. Personalmente, me tocó vivir un incendio acá forestal, yo vivo en la comuna de Quilpué, y permanentemente, junto con nuestro sector, con otros centros de trabajo, tenemos que estar permanentemente evaluando, trabajando en conjunto los vecinos, la comunidad, las actividades productivas que se desarrollan también con el municipio y otros actores para poder permanentemente ir generando una mejor microzonificación, por lo tanto, una mayor precisión hacia donde nosotros debemos generar ese desplazamiento.
Tal como les mencioné, ¿cierto? Se publica este decreto exento, ¿cierto? Que hace que tengamos que poner en funcionamiento el decreto 2201, ¿cierto? Estamos hoy día entre el mes de octubre hasta el mes de mayo de 2025 con aclaración de emergencia preventiva por incendio forestal, como acá se señala en el documento específico. Lo que se conoce como el decreto exento 2201, es una herramienta que tiene también la nueva institucionalidad, en los primeros artículos de la ley 21.364, y significa que tengamos que ir reforzando, por supuesto, todas las condiciones. Acá el Estado le habla, ¿cierto?, a cada uno de los ciudadanos, pero en el caso del mundo del trabajo también tenemos una componente fundamental donde tenemos que reforzar las medidas tanto para reducir sus graves consecuencias, atenuar, generar líneas de defensa, pero también en el caso que este riesgo se materialice, poder establecer, por supuesto, acciones que permitan, en ese caso, salvaguardar lo más importante que es la vida de las personas trabajadoras. Les recomiendo para todo esto, además, agregar un canal que es el canal Senapred. Si operamos principalmente con esta aplicación que es WhatsApp, donde puedan ustedes interiorizarse, por supuesto, de medidas que va estableciendo la autoridad. Más allá, por supuesto, que están los canales más bien oficiales, institucionales, redes sociales, pero permite también poder ir incorporando y poder conocer también otro de los métodos a través de las plataformas digitales para que podamos también compartir estos mensajes y comunicar a todas las personas trabajadoras. Bueno, estamos obligados frente a este riesgo, tal como señala la normativa, establece una obligación a la luz de los artículos 184 y 184 bis del Código del Trabajo, también para funcionar en la Administración del Estado, el dictamen 599 de Contraloría de la República, y la Dirección del Trabajo ha establecido distintos ordinarios que han manifestado, por supuesto, la importancia de poder abordar condiciones hoy día de vulnerabilidad asociada también a las amenazas. Es parte de la esfera de protección. Y por otro lado, también, incluso el año 23 de diciembre del año 2022, con ordinario el 2201, ha indicado que es nuestra obligación adoptar medidas necesarias y eficaces, incluyendo ahí, para este caso en particular, la quinta región, las condiciones de incendio forestal. Ahora usted me indicará, bueno, frente a fenómenos que tienen mucha energía, muchas condiciones, tal vez es muy difícil poder generar, por supuesto, esa protección que quisiéramos desarrollar, pero sin embargo, lo que nosotros vamos a trabajar principalmente en poder ir avanzando en un enfoque de ir reduciendo esas condiciones, ¿cierto? Para poder, sobre todo a través de estas tres variables, principalmente la cobertura vegetativa, que es lo que podemos ir funcionando, y otras medidas específicas, poder reducir, por supuesto, la propagación y poder asegurar la vida y seguridad de las personas trabajadoras. A partir del 1 de febrero, toda esta interpretación, esta línea tendencial asociada al riesgo grave inminente, principalmente dentro de esta familia, el riesgo de emergencia, desastre, catástrofe, ya tiene un cuerpo común que hemos estado señalando desde ese tiempo, que es el Plan de Gestión, Reducción y Respuesta. Aquí me quiero detener un poco porque tradicionalmente nosotros muchas veces cuentan con planes de emergencia y evacuación asociado, por supuesto, a esta variable cuando se materialice, pero hoy día el estándar va mucho más allá, no solamente por dos puntos. Uno, porque tiene que tener la nueva metodología, que aquí les voy a mostrar una lámina resumen para poder abordar esto, y por otro lado, el foco es principalmente reducir el riesgo, tal como acabo de mencionar, trabajar ciertas acciones, tanto medidas, algunas que tienen una componente mucho técnica, ingenieril, pero también administrativas, de coordinación y toma de conciencia, para poder disminuir sus graves consecuencias, lo que nosotros denominamos riesgo de desastre. Tal como señala el párrafo número 2, tanto en la identificación de ese riesgo como en las condiciones preventivas, tenemos que implementar la guía metodológica respectiva denominada para implementación del plan para reducción de riesgo de desastre, que es la que nos va a establecer el propósito, desde cuál va a ser la estructura organizacional, cómo nosotros vamos a establecer este plan para la reducción de riesgo de desastre, que es el plan más importante. Hoy día debería abordar al menos el 80% de nuestro esfuerzo. Y si efectivamente supera las capacidades, se materializa, también tendremos que contar con planes de respuesta que pueden incorporar dentro de sus anexos ciertos protocolos de evacuación y traslado de personas trabajadoras para llevar a cabo esto, siempre tener muy presente de acuerdo a la metodología. La metodología es lo que hoy día nos ha pedido la autoridad que vayamos levantando, es obligatoria, es fiscalizable, no basta solamente con contar con un conjunto de elementos que pueden estar muy bien articulados, pero debemos trabajar bajo el aspecto metodológico. ¿Por qué esto? Porque nos permite también coordinarnos,
ser un sistema nacional de prevención y respuesta, donde los centros de trabajo también son parte, mucho más fuerte, mucho más coordinado, ¿cierto?, con cada uno de los actores, y es lo que permite finalmente generar sociedades mucho más resilientes. En caso que se materialice, genere daño, siempre tenemos que estar revisando el programa de trabajo preventivo, que hoy día bajo el decreto 44, desde el 1 de febrero, lo aprueba el representante legal y por lo tanto toma la configuración desde la más alta jerarquía de la organización y por supuesto a cada una de las personas trabajadoras. Para eso, como les mencioné, tenemos dos guías metodológicas. La guía principal, que aborda las empresas de gran tamaño, 200 más trabajadores, razón social, sumamos la masa agregando cada uno de los centros de trabajo, y si corresponde a este perfil, o es una institución del Estado, ahí no importando la cantidad de funcionarios, abordamos la guía principal. Y si la empresa es del mundo de las MIPYME, o sea, teniendo esa razón social, sumando cada uno de los centros de trabajo, y teniendo una masa total, tiene 199 menos trabajadores, aplica la guía MIPYME. Ambas guías tienen la misma metodología, la misma manera de abordar, sin embargo, profundizan un poco en la identificación de estos fenómenos y el caso de la MIPYME, una estructura mucho más compacta. Todo esto forma parte del primer elemento, que es la autoevaluación de aspectos legales, que se muestra en la primera imagen, que es un instrumento que nosotros debemos aplicar porque nos permite identificar cuál es el estado del arte o cómo contamos hoy día nuestra línea base de cumplimiento de requisitos normativos. Como les señalé, esto es obligatorio y va a tomar mucho más fuerza. De hecho, lo es hoy día, está siendo infraccionado, pero desde el 1 de febrero mucho más fuerza. Y por lo tanto, además, este instrumento está disponible para nuestra empresa adherente consultando en sucursal virtual y, lógicamente, debemos abordarlo a través de un plan de brecha, ¿cierto?, que permita abordar en el tiempo estos requisitos. Acá está el resumen, ¿cierto?, de los elementos brevemente para pasar ahí a tocar este riesgo, pero nos parece muy importante porque suele ocurrir muchas veces que organizaciones tienen mecanismos de instrumentos de evaluación de este riesgo o solamente trabajan con planes de respuesta, que igual, que ya es un gran trabajo, pero deben operar bajo esta estructura. Respecto a la gestión, tenemos que contar con un coordinador de gestión de riesgo de desastre, como establece, este es un riesgo más que se suma a todo lo otro, incluyendo, por ejemplo, también las altas temperaturas de origen ambiental y todos los fenómenos que históricamente hablamos que son obligatorios, como sismo, incendio estructural, corte de agua, corte de electricidad, salto y robo, y por supuesto, bajo esta declaratoria también el riesgo de incendio forestal. Constituir un equipo de trabajo, si tenemos más de 25 trabajadores, esto por centro de trabajo. Es muy importante la guía metodológica y nosotros como Mutual les voy a mostrar, tenemos herramientas para poder orientar también a las empresas y también modelos de asistencia técnica y capacitar a las integrantes de este equipo en poder desarrollar este proceso. Lo más importante ahí es reducir el riesgo a partir de un diagnóstico con la metodología AIDEP, que incorpora elementos actuales, establecer este plan de medidas para eliminar, atenuar, denominado Plan para Reducción de Riesgo de Desastre, y frente a lo que efectivamente supere nuestras propias capacidades, elaborar planes de respuesta con esta metodología, con la metodología ACCEDER, y por lo tanto vamos a tener que, tanto si no contamos con los planes de reducción, elaborarlo para este riesgo, y frente a la respuesta también adaptar nuestra estructura a este aspecto metodológico, lo cual debe ser probado mediante simulaciones o simulacros. Eso también es muy importante porque a veces probamos solamente alguna amenaza, pero esta también en muchas actividades nos puede generar un impacto significativo. Dicho eso, bueno, sumamos a otras herramientas porque nos preguntan, cuéntanos, ¿cuenta Mutual de Seguridad para su empresa adherente con herramientas disponibles? Absolutamente sí. Más identificación de peligro, bajo la estructura también de la guía ICP que nos pide el artículo 7 del nuevo decreto 44. Programas de trabajo preventivo que recuerden que además frente a este riesgo son aprobados por el representante legal. Poder identificar si estamos o no expuestos de manera mucho más directa con el visor Chile preparado, CENAPREC. Hoy día están tres amenazas georreferenciadas, pero al ingresar a nuestra dirección también podemos consultar lo que hoy día nos convoca, que es el riesgo de incendio forestal. Tenemos manuales aplicativos, ¿cierto?, con formatos tipos para poder desarrollar documentalmente el paso a paso de lo que yo les acabo de mencionar. Un curso específico para profundizar los aspectos relacionados a incendios forestales. Tenemos facilitadores que hoy día conocen, están actualizados, están permanentemente revisando. Personalmente me preocupo ahí de que así sea y lógicamente nos va a ayudar a poder conocer las últimas tendencias también y lo que se explica. Y fichas de apoyo preventivo. Todo esto está en la página web de Mutual. Pueden consultar la sección de prevención de riesgo, gestión de riesgo ante emergencia y desastre y al link específico de incendios forestales.
Como acabo de mencionar, están los formatos tipo, ¿cierto? Del plan para la reducción de riesgo, el manual para empresas, tanto de gran tamaño y instituciones del Estado, como para empresas del mundo MIPYME, con formatos tanto para la reducción de riesgo como la respuesta, como los que acá se acaban de señalar y permite también, están documentos precompletados que también les van a permitir adaptarlo a la propia realidad. Esto es muy importante desarrollarlo, sobre todo en la condición en la cual nos encontramos el día de hoy. Respecto al curso, ya hemos señalado, tiene los tres elementos oficiales, ¿cierto? Que el marco conceptual, marco normativo y abordamos el riesgo de incendios forestales. Así que ahí, con mayor razón, incluso preguntas que también pueden haber surgido que no alcanzamos tal vez a contestar de manera específica, pueden ustedes cursar este programa. Está consultando ahí a través, directamente inscribiéndose. Tenemos una parrilla ahí que también incorpora este elemento, hasta por lo menos los próximos meses, como estamos sumándonos a esta aclaratoria. Y material específico en prevención de riesgo, sobre todo además para aquellos que son combatientes forestales, ¿cierto? Fichas de apoyo preventivo, tanto para todas las actividades, ¿cierto? Entendiendo que también hay actividades que se conjugan en espacios de límite o espacios de interfaz. Solamente para ir un poquito finalizando, nuevamente, como les mencioné, es importante que podamos identificar si nuestro centro de trabajo se encuentra expuesto con el visor Chile Preparado. Ahí está la página web. Tenemos también en este link la figura para que puedan acceder y conocer el paso a paso del aplicativo de esta herramienta. Y algo que es muy importante y que se desarrolla, y también lo desarrollamos en los manuales, los cursos, es poder reforzar, por supuesto, dos tipos de medidas. Medidas que busquen, que vayan a la causa, o medidas de reducción de riesgo que nosotros conocemos como medidas de mitigación, que son clásicamente conocidas, pero también tenemos que reforzarlas. Sobre todo manejar, ver si la actividad productiva, o donde nos vamos a localizar, si estamos en una condición de riesgo que se está materializando, pero programar actividades específicas, si así muchas veces posible, siempre vamos a reducir ese riesgo. En los días donde se levanten estas alertas, controlar actividades que puedan generar chispas, restringir algunas actividades en alerta, desarrollar estas líneas o zonas o fajas ahí de protección denominadas cortafuegos, desmalezar, limpiar. Estamos todavía en una etapa que podemos desarrollarlo, manejar la cobertura vegetativa y en medidas que van en largo plazo en términos de diseño, infraestructuras que hoy día tienen materialidad como hormigón y ladrillo, ¿cierto? Incluso techumbre metálica que pueden incorporar otros elementos adicionales, van a ser también mecanismos de barrera, ¿cierto? Para poder ir disminuyendo, además del manejo vegetal. Ahí me sumo a la campaña ahí que está teniendo Diaconaf de las zonas de autoprotección, los primeros 2 metros, es muy importante ese manejo, limpieza, hojas y todo aquello material. En la zona 2, ¿cierto? Hasta 10 metros, al menos 3 metros de distancia entre las copas y la infraestructura de instalación. Y ahí los próximos meses trabajar lógicamente caminos, la cercanía a líneas de hoy día de transmisión o distribución que también pueden tomar contacto y siempre estar permanente. Y respecto a la respuesta, bueno, seguir las indicaciones que se dan en la autoridad. Hoy día se están haciendo esfuerzos por señalizar, comunicar cómo esto procede, conocer, desarrollar este plan para poder intervenir y poder permanentemente, ¿cierto?, desarrollar, por supuesto, sus esfuerzos respectivos. Cuando finalmente, lamentablemente, se vea expuesto y el centro de trabajo puede verse afectado, hay una serie de riesgos que pueden también producirse en tareas de recuperación, principalmente remoción de escombros, que son de los tipos que acá se señalan. Y acá nosotros siempre vamos señalando, esta presentación va a quedar disponible también para ustedes, respecto a los mecanismos de control, ¿cierto? Que esto lo identificamos desde la matriz HIPER, sobre todo riesgos mecánicos que pueden aparecer o la presencia de materiales químicos. Tuvimos, por ejemplo, incendios acá en la zona, en la quinta región, la presencia también en recuperación, la presencia de asbesto que tiene que ser manejado de manera específica, u otro tipo de condición, material. Hay energización que de repente puede estar mientras después la recuperación, la presencia también de manejo de indicaciones, programas de vacunación, digamos que tenemos que trabajar con vacunas antitetánicas, riesgos físicos en altas temperaturas, ergonómicos porque vamos a operar principalmente, siempre importante, métodos mecanizados, pero también muchas actividades se desarrollan de manera actual. Y por otro lado, tener presente que también las personas trabajadoras podrían verse afectadas a las condiciones y van a requerir una intervención. Para ese caso tenemos disponible herramientas, es una prioridad para este verano, tenemos nuestros programas de apoyo psicosocial, programas EIC, y también les invito con su experto asesor también consultar en base a eso. Para más información, como les mencioné, está esto disponible
consulten. Estamos acá para funcionar. Vamos a estar desarrollando esta actividad todos los meses con últimas actualizaciones, últimos cambios. Y queremos, por supuesto, que nuestras empresas puedan adherir en el esfuerzo de la gestión de riesgo en centros de trabajo. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a partir con don David y al final respondemos las preguntas que están dejando en el chat. Bueno, así que don David, Gracias, gracias. Por favor, me confirman que se está viendo la presentación. Se ve y se sí escucha. se ve. Ok, gracias. Bien, buenos días. El tema que vamos a conversar en este ratito de las 9:30 a las 10 tiene que ver con el control de riesgos por exposición a virus Anta, ¿ya? ¿Cuál es la real importancia de este agente en el ámbito laboral? El virus Anta es un agente biológico que está presente en nuestra naturaleza desde hace muchos años y que es parte de nuestra, como les decía, es endémico en nuestro país, dada la existencia de un animalito que es el ratón corilarga, ¿ya? Y este ratón lo que hace es pues, en el fondo es un reservorio natural de este agente, ¿ya? ¿Y cuál es el ratón corilarga? Es el Oligorizomis, un nombre bien extraño, Oligorizomis longicaudatus, ¿ya? Y él es el portador del virus y él está en nuestro ecosistema y por supuesto va a seguir estando. Y por lo tanto no tenemos mucho que hacer. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo lo más alejado posible de nuestras instalaciones cuando laboramos en ambientes rurales. El ratón corilarga es un ratón que vive en el mundo rural, no le gusta las micro, no le gusta el smog, le gusta vivir tranquilamente cerca de ríos, cerca de protegido por la vegetación, donde hay agüita, ahí le gusta vivir y hay que mantenerlo viviendo ahí, ¿no? Porque es parte del ecosistema. Por lo tanto, si nosotros llegamos a instalarnos en un lugar cercano en condiciones, en zonas rurales y en lugares que se caracterizan por tener esa condición, es posible que nos encontremos con este ratón corilarga y la idea es mantenerlo lo más alejado posible de nuestras instalaciones. Ahora, ¿por qué se hace esto en esta época? Porque en esta época hay mayor actividad al aire libre también. Nosotros también igual reconozcamos que salimos de vacaciones, nos encanta salir a conocer lugares bonitos, lugares verdes, nos encanta la naturaleza, pero hay que tener claro que está presente este ratoncito que en general va a arrancar de nosotros, pero bajo ciertas circunstancias nos podríamos topar con él o eh, con sus residuos, sus desechos fisiológicos, orina, heces, etcétera, ¿ya? Bueno, el síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad infecciosa aguda, habitualmente grave, que puede ser mortal. Se caracteriza por fiebre alta en una persona previamente sana, es decir, yo llego al lugar de trabajo y estoy bien, no hay problema, pero en un breve periodo de 1 o 2 días empiezo con problemas de salud, ¿ya? Y se caracteriza por una fiebre alta en una persona previamente sana, calofríos, dolor de cabeza eh, o dolores osteomusculares y síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor abdominal. La fiebre se eleva por sobre los 38,3 grados y se acompaña con dificultad respiratoria sin una causa conocida. Es como un resfriado muy fuerte que llega de un momento a otro, porque cuando uno se resfría es como lento, esto es mucho más súbito. Es transmitida a los humanos por ratones silvestres de cola larga, el Oligorizomis longicaudatus, a través de su orina, heces y saliva. En Chile, el roedor se encuentra desde las regiones de Atacama a Magallanes, es decir, está ampliamente extendido, aunque los casos reportados de virus antas abarcan principalmente entre Coquimbo y Aysén, que son las zonas más frondosas de vegetación. Las vías de contagio. El ratón elimina el virus en su orina, en las heces y la saliva. La transmisión de la enfermedad desde ratones infectados a humanos ocurre principalmente a través de la vía respiratoria de las siguientes formas. Eh, Recordemos que el ser humano tiene varias vías de ingreso de contaminantes al organismo. Las más comunes son la vía respiratoria, la vía dérmica, la vía digestiva. Hay otras más. De hecho, hay pastillitas que se colocan debajo de la lengua, por ejemplo, que también uno podría considerar como una vía de ingreso, ¿ya? Pero bueno, desde el punto de vista laboral, esas son como las tres más importantes, además la vía parenteral.
Bueno, en el ámbito de lo que estamos conversando, la vía más importante de ingreso es la vía respiratoria, ¿ya? ¿Y cómo puede ocurrir eso? Mediante la inhalación de pequeñas gotas frescas o secas o de aire contaminado por saliva, orina o excrementos de ratones. Bueno, la saliva, la orina, la feca de los animales no vuelan, ¿ah? Por lo tanto, uno dice, pero ¿cómo la llegó a oler? Bueno, limpiando, barriendo, ¿ya? Barriendo una bodega donde el ratón anduvo, donde orinó, donde defecó, ¿no es cierto? Donde hay restos de saliva, ¿no es cierto? Secas, contaminadas con polvo, y yo barro sin cuidado, levanto material particulado y lo inhalo, ¿ya? Después, consumo de alimentos o agua contaminados con orina, heces o saliva de ratones infectados. Entonces hay que tener claro qué alimentos, dónde guardo los alimentos, después vamos a ir a las medidas preventivas, pero esto básicamente es eso, que me tomo un vaso de agua y aquí un ratoncito anduvo tomando agüita o una bolsa de maní que dejé, una galleta que dejé abierta y después me las como, el ratón también comió de ahí, ¿ya? Contacto directo con excrementos o secreciones de ratones infectados, como tocar ratones vivos o muertos con las manos descubiertas o tener contacto directo con heridas de heridas con ratones o sus fluidos corporales. Uno dice, pero ¿cómo voy a andar tomando ratón muerto? Bueno, pero podría ocurrir que caminando en un lugar con poca iluminación, en un cerro, un lugar agreste, ¿no es cierto? Hay una raíz que sobresalga, me tropiece, me caigo y justo caigo encima de un ratón muerto. ¿Ya? Y me limpio la ropa, ¿no es cierto? Porque, y entre medio veo que hay un ratón muerto, ¿ya? O de repente durmiendo en una carpa, o durmiendo, o originalmente me caí, me golpeé, etcétera, o ligeramente en la noche, un ratón se metió a la carpa y yo me di vuelta en el saco de dormir, lo apreté, el ratón me mordió y pueden pasar esas cosas. Cuando uno está en esas en esas condiciones, podrían ocurrir muchas circunstancias en las cuales yo podría tomar contacto accidental absolutamente, pero podrían ocurrir, ¿ya? Después tenemos tocar objetos contaminados por el virus, herramientas, utensilios, muebles, ropa, y luego llevar las manos a la nariz, ojos y boca. Por ejemplo, un receptáculo con agua, que el ratón fue a tomar agua, yo lo tomé, ¿no es cierto? Fui a echarle agua al perrito, después lo dejé ahí y no me lavé las manos, después voy y me como un sándwich o abro un envase de un chicle y ahí tomo el chicle y me lo echo a la boca, ¿ya? Cosas así, ¿ya? Tocar objetos contaminados con el virus, que se llaman fómites, es una vía de contagio pasiva. Eh, Herramientas, utensilios, muebles, ropa, ¿ya? También al ratón le gusta dormir calentito, también podría utilizar ropa para dormir, etcétera, ¿ya? Y luego llevar las manos a la nariz, ojos y boca. ¿Por qué motivo? Porque si yo me toco la nariz y tengo mis manos contaminadas, si me rasco los ojos o en la boca, es una vía directa de contagio de la vía respiratoria. Está todo conectado a esta parte, ¿no es cierto? Otra cosa es ser mordido por un ratón infectado, que el ratón está infectado y por algún motivo yo lo aplasté, no sé, el ratón me ataca y me muerde. O estoy limpiando un lugar, meto la mano en un mueble para sacar algo sin ver lo que hay dentro y hay un ratón y el ratón me muerde, ¿eh? Después, la infección por vía respiratoria es más probable en lugares cerrados que en presencia, perdón, la infección respiratoria, por supuesto, es mucho más, siempre son mucho más probables en lugares cerrados porque tenemos aire más estanco, hay menos dilución del contaminante, del contaminante biológico en el material particulado que está suspendido, o en los vapores de orina, por ejemplo. En cambio, el aire libre tengo una dilución permanente por el viento, por lo tanto, la probabilidad de contagio es menor. Siempre se va a concentrar más el contaminante biológico en un espacio cerrado que el aire libre, ¿ya? Respecto a las medidas de control, vamos a las medidas de control. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya? Controles estructurales. Primero que nada, si usted tiene una instalación en un sector rural donde se ha identificado la presencia de ratones con virus anta y está dentro de ese gran espacio que consideran las regiones que mencioné, eh, lo primero que hay que tener claro es que podemos encontrarnos con ratones colilarga. Y por lo tanto, desde el punto de vista del edificio, que es donde vamos a trabajar, hay que considerar ciertos controles estructurales. Primero que nada, muro revestido con cerámica hasta media altura. ¿Por qué motivo? Porque los ratones escalan, tienen unas garritas, pueden subirse. Si es un muro de ladrillo, el ratón perfectamente puede escalar por un muro de ladrillos, un muro de adobe que esté irregular, ¿no es cierto? En la madera también, si tiene una madera que tiene donde meter la uñita y ir escalando, va a subir, ¿ya? Va a escalar. En cambio, si uno le coloca, tal como aparece en la figura, un revestimiento con cerámica resbalosa, no va a poder escalar, por más que el ratón intente saltar, pero nunca va a saltar más allá de 80 centímetros, un metro, imposible, no llega tanto. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, después, eh, otra cosa importante es no solamente el muro de revestido con cerámica, sino que también yo con mallas antirroedores. Si es que no puedo hacerlo, bueno, tener que colocar una malla antirroedor. Ahí está la malla antirroedor, es una malla metálica de cuadro chico, ¿ya? ¿Por qué? Si le colocamos una malla de plástico, el ratón, recordemos, es un roedor, va a roer la malla de plástico y va a entrar igual, la va a romper, ¿ya? La madera también la rompen, en cambio la malla metálica no la pueden romper. Después, comedor con piso de material sólido y fácil de limpiar.
dotado de sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores, por ejemplo, malla metálica fina y agua potable para el aseo de las manos y cara. Eso está establecido en el 594. Material sólido, ¿no es cierto? Ojalá un material lavable, puede ser cerámica también, piso de cerámica, ¿no es cierto? Que fácil limpieza con un paño, se limpia, después se echa cloro y se desinfecta, ¿ya? Después, servicios higiénicos protegidos del acceso de vectores y con artefactos en perfecto estado de limpieza. Los servicios higiénicos, ¿por qué son importantes? Porque ahí tenemos agua. Y los ratones, como todos los seres vivos, necesitan agua para tomar agua. Entonces, si uno tiene un servicio higiénico que está abierto, que es prácticamente la persona entra cualquier persona o entra cualquier animal, va a ser una fuente de atracción para tomar agua de estos animalitos. Hay que mantenerlo lo más alejado posible. Después, adoptar, perdón, medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario. Y eso lo dice el decreto 594 en sus artículos 11 y 122. Son cosas que ya están escritas desde hace tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Colocar mallas, tener las puertas bien cerradas, ¿no es cierto? Evitar fugas de agua que generen pozas de agua donde se acerquen animales o a tomar agua, ¿ya? Después, los espacios cercanos a construcciones deben mantenerse despejados y libres de malezas. Esto que siempre lo explico de la siguiente forma. Es bonito la figura de la casa, ¿no es cierto? De la casa de cuento en que está en un bosque, que está rodeada de plantitas, con un árbol arriba. La verdad que aquí esto no es lo razonable, no fuera nada. Ustedes ven la figura que mostré anteriormente, aparecía el muro con piso cerámico, ¿no es cierto? Y despejado todo el borde de la casa, ¿ya? O de la construcción. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes dejan jardineras en torno a la casa, eso va a ser un corredor de ratones, así de sencillo, porque el ratón siempre va a buscar circular por las esquinas, por los bordes protegidos, con vegetación, porque tampoco le gusta andar a aire libre, a campo traviesa, porque lo pueden cazar las aves, porque los ratones se los comen los búhos, se los comen los pájaros. Entonces, él siempre va a cuidarse y va a circular por espacios protegidos. Y yo le estoy generando un corredor en torno a la casa para que él circule tranquilamente, ¿ya? Por lo tanto, siempre en torno a las casas tienen que estar despejadas, ¿ya? Sin construcción. Y ojalá ustedes pueden construir una pequeña solera, un radier, todo el borde para que no crezca, para evitar acumulación de humedad y no crezca vegetación, ¿ya? Después, el árbol tampoco es razonable un árbol al lado de la casa que permita el escalamiento y a través del árbol los ratones se dejen caer arriba de la casa en el techo, porque hacen madriguera en el entretecho. Las casas tienen que estar despejadas y los árboles a una distancia razonable para que evitar que los ratones suban y de ahí accedan al techo de la casa. Después, todo lo que tiene que ver con residuos y cosas que se acumulan en los patios, hay que tener cuidado. Eliminar cajas de cartón, papeles, leña o elementos de desuso que puedan servir de refugio. El ratón siempre le gusta estar protegido de sus depredadores, del sol, ¿no es cierto? Y la noche también para protegerse del frío. Por lo tanto, si yo acumulo papeles, cartones, leña en desuso, o elementos en desuso, eso va a servir para que los ratones se alojen ahí. Después, sellar con materiales resistentes a la acción de roedores. Todo el contorno donde está la propiedad, ¿no es cierto? Perdón, la construcción, acero, cemento, etcétera, son elementos que voy a utilizar para cerrar. No cerrar con madera, porque la madera lo que hace en el fondo, el ratón lo que hace es roer la madera, ¿ya? Todas las aberturas, cuando sabemos que ratones entran, hay que sellarlas con un mortero de cemento, ¿no es cierto? De manera que no pueden roer tan fácilmente, no pueden romper, ¿ya? O si no, una plancha metálica de acero, etcétera, pero cosas, o de zinc, por ejemplo, el zinc tampoco lo pueden romper, pero no pueden, la idea es cerrar todas las aberturas para evitar que ingresen a las edificaciones, a las construcciones. Después tenemos señalizar, se debe realizar un control de plagas según las indicaciones de los productos a utilizar. Claro, recordemos que siempre es recomendable tener un mecanismo de control de plagas en el entorno de la construcción, ¿no es cierto?, donde está trabajando la empresa. Y por supuesto hay que seguir claramente las instrucciones para que esto funcione. La cantidad de CO que hay que colocar, la periodicidad, el producto que se esté utilizando en la concentración correspondiente, el lugar donde voy a colocar el CO, la forma de aplicación, eso hay que ceñirse claramente a las instrucciones del proveedor, del fabricante, para que funcione y haga lo que dice que tiene que hacer. Respecto a la ventilación, las instalaciones, estas bodegas, por ejemplo, tienen que tener aberturas y puertas que permitan una rápida ventilación general. No puede ser una bodega que tenga una ventana chiquitita, ¿ya?
porque mientras más grande la ventana, más rápido puedo ventilar el local. Ahora, si pudiera abrirla por fuera, sería espectacular, porque no necesito que la persona ingrese adentro para abrirlas, ¿ya? Pudiera abrirlas por fuera y con eso, ¿no es cierto? No necesito que ingresen las personas y que se expongan al vapor de la orina, por ejemplo, cuando en la primera entrada, donde está más fuerte la concentración de los desechos que dejan los ratones, ¿ya? Por supuesto, ahí si hay ratones, tiene que haber control de plagas, ¿ya? Ahora, si no es un lugar en el cual es un lugar donde puede estar contaminado y yo tengo que entrar sí o sí, una cámara de alcantarillado, etcétera, una cámara subterránea de cualquier cosa, ahí lo que se recomienda es colocar una manga que inyecte aire a sobrepresión con un ventilador desde afuera, inyecto y por rebalse retiro el aire contaminado, ¿eh? Y por supuesto ventilar un buen periodo de tiempo antes de ingresar. Después, y respecto a la medida administrativa, hay que hablar del informar los riesgos, ¿ya? Informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos por exposición a virus santa que entrañan sus labores y de las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Esto es parte del artículo 21 del decreto 40, la obligación de informar, que recordemos que ya en febrero pasa a ser decreto 44. Incorporar al reglamento interno el riesgo por exposición a virus santa, y estamos hablando de las prohibiciones y las obligaciones que tienen que ver con la exposición a virus santa, las medidas de control, etcétera, ¿ya? Después, se debe incorporar el riesgo por exposición a virus santa en la matriz de identificación y evaluación de riesgo, IPER, y también en su sistema de gestión cuando corresponda, porque no todas las empresas deben tener sistema de gestión, pero sí de, eh, se les va a pedir a todas las empresas que tengan al menos una matriz IPER, ¿ya? Después, capacitar a los trabajadores acerca del riesgo por exposición a virus santa, que considere conceptos básicos. Esto no es lo mismo que informar los riesgos. Ojo, una cosa es informar los riesgos y otra cosa es una capacitación. La capacitación que yo lo siento, los tengo ahí sentados un rato y les explico las condiciones donde estoy trabajando, qué estamos haciendo, cuál es la pega que hay que hacer, en qué circunstancias los trabajadores pueden llegar a exponerse, qué medidas de control la empresa tiene implementado. O sea, la negociación debería ser algo mucho más aterrizado a la condición local que tienen, no solamente ceñirse a una capacitación, a una presentación estándar, ¿no es cierto? Yo le hablo cosas teóricas, pero en la práctica no estoy reflejando las medidas de control y cómo nos vamos a realizar en la empresa para poder controlar el riesgo, ¿ya? Eso, así debería ser la capacitación, ¿ya? Entonces, dice capacitar a los trabajadores acerca del riesgo por exposición a virus santa, que considere conceptos básicos, los que estamos conversando, principales formas de transmisión, la sintomatología asociada, para estar atento a que una persona pueda sufrir la enfermedad, ¿no es cierto? Considerar, fue a trabajar al campo, fue a trabajar en un sector donde están los ratones, donde sabemos que puede haber exposición, y rápidamente al otro día está con síntomas respiratorios, rápidamente hay que llevarlo a un centro de salud, ¿ya? No esperar, no manejar esto como un resfriado común. ¿Qué factores de riesgo tenemos? También hay personas que son más susceptibles, tienen un estado de salud más delicado que otras personas, ¿ya? Y después, ¿qué medidas preventivas asociadas tiene la empresa ya implementadas para que las conozca y el correcto uso del elemento de protección personal, ¿ya? Aquí, claro, la idea no es que anden todos, las personas que están trabajando en una instalación, que están en un sector rural, no van a andar con el bebé todo el día, pero frente a la exposición puntual a virus santa, porque encontraron un ratón muerto, porque se detectó que una cocina entraron en la mañana y se dieron cuenta que está todo desordenado, todo roído, las galletas, las galletas que dejaron se las comieron, etcétera, pues claramente entraron los ratones y ahí hay que tener claramente establecido qué voy a hacer, ¿ya? Realizar campañas y qué PP voy a usar y cómo lo voy a usar. Realizar campañas de difusión interna del riesgo de exposición a virus santa y sus medidas de control. Uno dice, bueno, ¿y cómo hago una campaña de difusión interna? Bueno, con los medios que la empresa dispone, ¿ya? Ya sea puede tener una capacitación, puede enviar correo electrónico, puede colocar un día en mural, puedo utilizar el celular para enviar material o para enviar afiches, para enviar mensajes, ¿ya? Para que los trabajadores estén siempre atentos al control de riesgos que deben aplicar, dado que el ratoncito siempre va a estar ahí, ¿ya? Después tenemos elaborar conforme a las características de cada centro de trabajo, un instructivo de medidas preventivas por riesgo de exposición a virus santa, que contempla menos lo siguiente. Entonces yo, si trabajo en un ambiente rural, tengo una instalación en un ambiente rural, debería tener un instructivo, ¿ya? Y ese instructivo va a ser dependiendo de las condiciones que yo tenga en el lugar de trabajo. Primero que nada, si tengo que hacer labores en terreno, siempre estar atento a inspeccionar en busca de posibles evidencias de la presencia de ratones silvestres, colilarga, por ejemplo, excretas, aberturas, madrigueras, objetos roídos, matorrales cercanos al curso de agua, desde ahí hacer una identificación, ¿ya? Eso también puede ser preguntarle a personas que viven ahí,
por muchos años en el sector donde estoy, si saben dónde hay madriguera, dónde se crían, normalmente las personas que viven muchos años en un sector conocen más o menos cómo funciona todo esto, ¿ya? Ventilar de forma efectiva los espacios cerrados, por ejemplo, bodegas o deshabilitados en los cuales pueden haber ingresado ratones. Bodegas, lugares de almacenamiento, etcétera, eh, lugares, galpones cerrados donde se guardan vehículos, etcétera, ¿ya? Recolección y eliminación de roedores muertos y residuos posiblemente contaminados con feca, orina y salida de ratones. Claro, me dicen, no, la bodega sabe que trae los ratones y se nota que hay orina, hay olor a orina, hay fecas de ratones. Ah, vamos a limpiar, vamos pasando una escoba nomás, ¿no es cierto? Y resulta que ¿dónde está el procedimiento? A lo mejor había que haber humectado, tirado cloro al principio, ¿no es cierto? Espolvoreado, o sea, di- eh, tirar un aerosol de agua con cloro para desinfectar y después barrer lentamente, ¿no es cierto? Si se dispone de una manguera con agua para poder lavar, ¿no es cierto? Para poder manguerear y con una pendiente para hacerse cargo que hago con esa agua contaminada, etcétera. Eso es parte de lo que la empresa tiene que implementar, ¿ya? O por último, si un sector como desinfecto, pues como limpio, como primero recordamos que aquí siempre se debe limpiar y desinfectar, ¿no? Yo no puedo confundir limpiar con desinfectar. Primero limpio, luego desinfecto. Limpio todo y después cómo voy a desinfectar con un producto desinfectante que sirva para virus antes. Después, uso de especificaciones de EPP, especificando método de limpieza y desinfección. Si uso una mascarilla, la mascarilla tengo que tener claro cuándo me lo voy a sacar y cómo me lo voy a sacar. Si yo voy a tomar la mascarilla con las manos, ¿cuánto me dura la mascarilla? ¿Ya? La mascarilla dura un cierto rato porque se empieza a aumentar y empieza a adherir partículas. Por lo tanto, no es para usarla todo el día. ¿Ya? Si la uso mucho rato, tengo que usar una mascarilla con válvula de exhalación. Y tiene que usar una mascarilla al menos una N95, no estas mascarillas que uno utiliza tipo COVID. Estas máscaras esas no sirven para este tipo de cosas, ¿ya? Que son las máscaras quirúrgicas. No, son para, actúan como paracaídas, pero no significa que retengan material particulado del exterior, que es lo que haría una mascarilla N95. Después, la tengo que desechar. ¿Dónde la desecho? Bueno, la desecho como basura normal, pero ojo, los guantes, ¿cómo los voy a, las botas, todo lo que tenga que limpiar, cómo lo voy a lavar, dónde lo voy a limpiar, qué cuidados voy a tener, ¿ya? Eso tiene que estar procedimentado. Respecto a las medidas orgánicas, la basura es un gran tema acá con los ratones, ¿ya? Si usted tiene un volumen de basura importante, la cantidad de contenedores debe ser importante también. ¿Ya? No puede ser lo que estamos viendo en el cuadro de abajo, donde dice condición de evitarse, que tengo un par de contenedores y tengo una acumulación de basura. Cuando el contenedor se llena, empezamos a bajar la basura por los costados y ahí eso es un imán de atracción de ratones, ¿ya? Por lo tanto, siempre los contenedores tienen que estar cerrados, deben ser de un material resistente a la acción de los roedores y deben ser en función del volumen de entrada y salida, es decir, cuánto acumulo y cada cuánto tiempo estoy retirando esa basura, cómo la estoy manejando, ¿ya? Eso es propio de cada lugar. En lo que se refiere a cocinas, recipientes de ollas, utensilios de cocina, alimentos y agua potable deben tener siempre fuera del alcance de los roedores. No puedo dejar las cucharas arriba de una mesa. ¿Ya? Tengo que tenerlas en un cajón cerrado y un cajón que resista en primera acción un roedor. ¿Ya? Después, los utensilios de cocina también tienen que estar en un lugar cerrado. Los alimentos, ¿para qué decir? Porque el alimento siempre en el roedor va a andar buscando comer, van a comer y tomar agua. ¿Ya? Los alimentos de agua potable deben mantenerse en recipientes o envases correctamente tapados y fabricados con material resistente. Es decir, si voy a guardar arroz, por ejemplo, o no dejarlo en la bolsa, sino que dejarlo en un envase cerrado con un frasco de vidrio, por ejemplo, ¿no? Hay muchos productos que se venden en frasco de vidrio y yo puedo reutilizar esos envases y usarlos permanentemente, ¿ya? Eh, Después, en el caso de existir mascotas, aquí hay otro tema, las mascotas. Siempre está el perrito guacho, el perrito regalón, ¿no es cierto? El perrito es parte de nuestra cultura, ¿no? El perrito regalón es parte de nuestra vida. Y son grandes amigos, por supuesto, los queremos, pero hay que tener cuidado con las comidas, ¿ya? Si sirvo comida al perrito, ¿ya? Y no puedo dejarle la comida toda la tarde para que el perrito se le ocurra comer, ¿ya? El perrito se le sirve la comida, no comió, ahí ven ustedes si la botan, si la comida se puede no probó la comida, si la puedo guardar o la boto, ¿ya? Pero no puedo dejar todo el día un contenedor y toda la noche un contenedor con agua y con comida. El perrito coma cuando se le ocurra, porque ahí estamos llamando a ratones que se acerquen en la noche, sobre todo cuando hay menos movimiento, para que los ratones lleguen a comer ahí y a tomar agua. Por lo tanto, ojo con eso. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las mascotas, ¿ya? Si yo tengo una mascota, le doy la comida, no comió, se guarda la comida o se bota. El agua también. El agua en el día le puedo dejar agua, pero en la noche el agua se guarda, porque si no, o se bota, porque si no va a servir para que los ratones en la noche se acerquen a tomar agua, ¿ya? El empleador debe instruir al trabajador respecto del lavado frecuente de manos cada vez que mantenga contacto con objetos que podrían estar contaminados. Es decir, cuando le voy a sacar la comida al perro, después me tengo que lavar las manos, por supuesto. El agüita al perro también lavar las manos y lavarle los platitos, ¿ya?
Hay que lavarle los platos todos los días. Después, informar acerca del riesgo por exposición a virus altas a las empresas. Y aquí, esta parte tiene que ver con, yo soy empresa principal y tengo mi instalación, pero a mi instalación llegan visitas que son proveedores que hacen trabajos puntuales, puedo tener empresas contratistas trabajando, puedo tener trabajadores independientes, puedo tener servicios transitorios. Ya son todas las figuras que hoy día uno puede encontrar en un ambiente de trabajo. Por lo tanto, a los contratistas tengo que informarles, a la empresa de servicios transitorios, yo soy responsable de las medidas de prevención, por lo tanto, debo hacer cargo como si fuera un trabajador más, ¿ya? Y a los independientes también tengo que informarles las medidas preventivas para que adopten medidas de control. Y si tengo una visita de una empresa contratista que va a hacer una labor, o más, puede ser ni siquiera contratista, yo contraté a un proveedor para que me haga un trabajo puntual y después se retira, ¿ya? Eh, o vengan a hacer una mantención de algo y se dan. También tengo que informar la presencia del virus antes, que medidas preventivas tenemos implementadas en la empresa para que adopten las medidas de control, ¿ya? Ahora, empresas que se desempeñan en instalaciones de una empresa principal. Supongamos que yo soy contratista de una empresa principal y me aplica la evaluación cualitativa del organismo administrador y me identifica medidas de control que debo implementar. Algunas las voy a poder implementar yo, las medidas de control administrativa, la protección personal, sí, pero cuando son medidas estructurales, estamos hablando a modificación de los edificios o mejoramiento de los edificios, claro, voy a tener que transferírselas a la empresa principal y eso, por supuesto, por ley de subcontratación, tengo un mecanismo y reglamento interno, ¿cierto? Tengo que transmitir esa información a la empresa principal, ¿ya? ¿Qué elemento de producción vamos a utilizar? No se trata de que vamos a estar todo el día con esto, sino que cuando tengamos que hacer intervenciones en lugares donde existe presencia o tenemos claro que hubo contaminación por de fecas, orinas, saliva de ratones, ¿ya? Primero, protección respiratoria N100, perdón, delante dije N95, me corrijo, N100. N100 tiene un porcentaje de eficiencia mayor que el N95, ¿ya? Y N100 es la indicada, ¿ya? Ahí ustedes ven que esa tiene válvula de exhalación, permite liberar el vapor, y ahí esa máscara con válvula de exhalación dura más tiempo, porque nosotros exhalamos, inhalamos aire, pero exhalamos vapor, y ese vapor va aumentando la mascarilla. Cuando tiene válvula de exhalación, ese vapor sale, y por lo tanto la mascarilla se mantiene más seca, se mantiene seca por un mayor tiempo. Entonces, protección respiratoria desechable, ¿ya? Después, guante de protección biológica, ¿ya? Un guante que sea impermeable, ¿ya? Que se pueda lavar. Aquí vamos a utilizar principalmente agua y productos diluidos con cloro, agua y agua, cloro diluido, por lo tanto, en general, cualquier guante impermeable va a funcionar bien. Ojo con el guante, tiene que ser un guante además que resista la acción mecánica que estoy haciendo con la tarea, es decir, no puede ser un guante muy delgado, si me pongo a barrer, o levantar tomar un rastrillo o limpiar algo, con el guante en la mano, si el guante es muy débil, se va a romper. Y ahí se acabó la protección del guante. Por lo tanto, el guante tiene que ser impermeable, pero más que resista la acción mecánica que la mano necesita hacer, ¿ya? Protección ocular y ojalá no solamente un antiparro, sino que además que tenga cobertura por los lados para evitar que los aerosoles tomen contacto con los ojos, ¿ya? Buzo o overol desechable, estos buzos de papel desechable son bastante buenos y tal como su nombre lo dice, desechable, lo uso una vez y lo tengo que botar, ¿ya? Y después tenemos botas de goma, cualquier bota de goma, lo importante es eh, que no sea, que es una bota de goma impermeable, que pueda ser lavada y evite, ¿no es cierto?, el ingreso de fluidos contaminados hacia los pies. Aquí vemos prácticamente los últimos, tenemos tres elementos que son, eh, tenemos el guante, los guantes, la protección ocular y las botas son reutilizables. Por lo tanto, una vez que yo haga el trabajo de limpieza, de intervención en un lugar contaminado con elementos que pudieran estar contaminados, manejo de elementos que están contaminados con virus anta, por supuesto los puedo lavar. Y hay que tener claro dónde los voy a lavar, cómo los voy a lavar, con qué los voy a lavar, ¿ya? Eh, para efectos de tener claro eso y no estar improvisando, ¿ya? Ahora, en caso de, y ahí está lo que les comentaba, en caso de contar con MPP o parte de ellos que sean utilizables, deben almacenarse limpios y desinfectados, ¿ya? No guardarlos sucios para ver en 3 semanas más lo lavo, no. Usted lo utilizó, lo lava, lo seca, lo guarda, ¿ya? Y en lugar protegido para que no se contamine. Después, en caso de ropa para trabajo no desechable, también se puede lavar, ¿ya? Y lo ideal es lavarla en el mismo lugar. No, recordemos que el 594 habla de que el empleador debe hacerse cargo del lavado de la ropa cuando se manejan sustancias infecciosas. Por lo tanto, en este caso, la empresa manda a lavar afuera o dispone de una lavadora chica, una lavadora para poder lavar la ropa que se requiera hacer en el caso de que sea intervenido un lugar con presencia de virus. Lo más apropiado habitualmente utilizar un traje desechable, pero cada empresa ve cómo lo resuelve. Pero lo importante es claro que si no es desechable, tiene que lavarla y lavarla en el centro de trabajo, ¿ya? O hacerse cargo de mandarla a lavar afuera, no entregársela al trabajador para que la lleve a su casa.
disponer de un stock de PP en el centro de trabajo, eso es importante. O sea, siempre va a tener un stock de PP, no esperar que, va a aparecer un ratón muerto, vamos a ir a comprar al pueblo o a la ciudad donde vamos a ir y va a quedar el ratón muerto ahí 2, 3, 4 días esperando que lleguen los PP. No, eso tiene que estar ya previamente implementado. Después, todos los utilizados deben contar con una certificación de calidad nacional o estar incorporados en el registro de fabricantes e importadores de elementos de protección personal del ISP, con resolución vigente emitida por el ISP. En el ISP tiene un listado de importadores donde se certifican, ¿no es cierto?, los equipos de los EPP. No voy a entrar en mucho detalle, pero lo importante es que tiene que cumplir eso. No puedo estar comprando EPP que no están certificados porque no me aseguro que si efectivamente cumplen la función para lo cual que dicen proteger. Y finalmente, los invito a revisar nuestra página mutual.cl. Ustedes en mutual.cl hay en prevención de riesgos, van a encontrar un banner que dice asesoría preventiva especializada y ahí ustedes buscan prevención del virus Santa y van a encontrar el material que hemos dispuesto para que ustedes se informen de esto y además lo utilicen en sus campañas internas. Hay una autoevaluación de virus Santa que la pueden llenar, que eso les va a permitir identificar los principales controles de riesgos que deben tener implementados, sí o sí, dada la presencia de la gente, y algún material de difusión, FAQ, ficha de apoyo preventivo, señalética y cosas que ustedes pueden utilizar para facilitar la capacitación que deben hacer a sus trabajadores, ¿no? Bien, hasta aquí llega mi presentación. ¿De alguna duda, consulta? No, no se presentaron dudas con este tema. Vi que respondieron las preguntas que ahí estaban hechas en el chat, por si acaso, por si no las han visto, para que las puedan ver. Están a la respuesta a través del mismo chat. Bueno, al parecer no tenemos más consultas, así que, bueno, vamos a dejar la sesión hasta acá, ya que estamos en el horario. Eso sí, recordarle a todos los participantes que ingresaron de último a la sesión que por favor se puedan anotar en el link que les dejé en el chat, porque así pueden anotar su participación al día de hoy. Así que agradecer la participación de todos ustedes, también agradecer la información que nos entregaron acá don David y también don Cristian. Así que muchas gracias por la información, una información muy importante. Vamos a estar compartiendo más información a través de los correos a ustedes. Así que muchas gracias y al parecer no estoy viendo acá que no tenemos más dudas en el chat, así que no habría ningún problema. Agradecer solamente la participación de todos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por su asistencia. Y Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a todos los que están dando ahí. Gracias por el chat. Ya no hay ningún problema. Podemos irnos retirando de la sesión si es que no tienen ninguna otra consulta.